Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Hoy el Loco de la Lef en formato Teatro Negro de Praga para tocar un tema del cual mañana seguramente voy a sacar un video suplementario, pero la verdad que hoy no me sentía muy bien y la verdad que el video lo estoy haciendo desde la cama. Este, y, pero no quería dejar pasar la fecha, porque hoy es 12 de junio y estamos hoy cumpliéndose 43 años de un hecho que la verdad fue uno de los casos más curiosos de la historia de la Guerra de las Malvinas, y con esto estamos grabando este penúltimo video sobre los hitos malvinenses. Posteriormente, para el 14 seguramente vamos a estar subiendo un video que hicimos con Juan Chipolo, una tertulia entre los dos, charlando un poquito sobre la cuestión Malvinas, ¿no? No solamente la guerra, sino también lo que fue la desmalvinización y lo que vino después. Para cerrar un poco el tema de la serie Malvinas en el canal, y bueno, como ya les digo, dedicarme rápidamente al tema. Me está esperando el tema de invasiones inglesas, me está esperando el tema de la caída de Perón en el 55, porque ahora vienen los días de la primera intentona, digamos. También está el 18 de junio, el día de la batalla de Waterloo, digamos, para recomendar libros. Así, tengo varias cosas para hacer y ya me quiero ir despegando un poco de la cuestión Malvinas, por lo menos por este año. Igualmente mañana voy a sacar un video suplementario contando o recomendando un cómic que habla sobre el tema que voy a tocar ahora en este momento. Que lo grabé ayer, que salió bárbaro desde el punto de vista técnico, digamos, pero bueno, lo estuve repasando y hay algunos errores que no quería que. La verdad que no tenía ganas de hacer fe de ratas y digo, prefiero grabarlo de vuelta y a otra historia. Bueno, vamos a hablar de lo que, como les digo, sucedió un 12 de junio a la noche. Ustedes saben que en Malvinas, a esta altura del año, obviamente que ya es la frontera entre el otoño y el invierno, y más en aquella época se hacía sentir bastante. Ya, bueno, como ahora, ¿no? Estamos teniendo días bastante fríos acá en la Argentina. En aquella época era peor, es decir, ya marzo ya era un mes en donde el calor ya se había retirado. Estamos hablando de principios de los 80, ¿no? Y bueno, y más por aquellas latitudes, ¿no? Tan australes. Obviamente que la noche cae rápidamente, no hay muchas horas de luz. ¿Y qué pasó? A partir del 2 de abril, cuando se toma las islas, y se comienza a ver de que obviamente el frente diplomático no da los resultados que se pretendía, y quizás el escenario geopolítico que esperaba la Junta Militar y el Comité Militar, y me imagino que también el equipo de Nicanor Costa Méndez no era el que ellos preveían. Entonces, bueno, se iba tomando cada vez más conciencia, digamos, de que posiblemente se iba a llegar a un enfrentamiento o una respuesta británica, la cual se materializó el 1 de mayo, como ustedes saben, con el bombardeo sobre el aeropuerto de Puerto Argentino y sobre la posición de Darwin Goose Green. No la batalla, sino el bombardeo. A causa de esto, obviamente a partir de esa fecha comenzó a haber un bombardeo de día, de diurno, bombardeo aéreo, porque los británicos tampoco operaban de noche su aviación. Las operaciones Black Book con los Avro Vulcan, con los GR-3 de la RAF, etcétera, etcétera. Y después también había un bombardeo naval, costero, obviamente, ¿no? Es decir, atacando posiciones ya premarcadas por un grupo especial que se llama la Batería 148, que es un grupo especial de las Fuerzas Armadas Británicas, un grupo especial de servicios combinados, como le llaman, cuando juntan a las tres armas en una unidad específica. Esa batería se llama 148, teóricamente es una unidad que depende
orgánicamente del Real Regimiento de Artillería británico, del ejército británico, pero que está conformado por las tres fuerzas porque hay directores de tiro y observadores de tiro tanto para fuego terrestre de artillería, fuego naval, hacia tierra obviamente, y fuego y para orientar el fuego aéreo, ¿no? Entonces, bueno, los buques británicos hacían lo que llamaban un recorrido de hipódromo, como una especie de óvalo, entre dos o tres buques, iban uno siguiendo al otro y hacían toda una vuelta, y cuando les tocaba realizaban los disparos que tenían que hacer con los cañones a bordo, ¿no? A ya objetivos preseleccionados a nivel, obviamente, de inteligencia, trabajo de Estado Mayor, donde se sacaban, según las fotografías aéreas, los satélites y obviamente la información que llegaba mismo de la isla, generada por estas fuerzas especiales que ya estaban infiltradas. Con eso obviamente armaban los objetivos y a la noche realizaban los ataques correspondientes. Lo cual, bueno, obviamente generaba un gran problema para las fuerzas argentinas porque de día había que soportar el ataque aéreo y de noche el ataque naval, que se cobró bajas. No muchas, pero bajas al fin. Cuando habla de bajas de todo tipo, heridos, muertos, bien. Esto le tocó tanto a la gente que estaba apostada en la isla Soledad, digamos, en las zonas cercanas a Puerto Argentino, y a la gente que estaba apostada en Puerto Howard y en Fox, en lo que fue lo que es la isla Gran Malvina. En los altos mandos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entiendo que un alto mando naval tomó la decisión, al ver que no había ningún tipo de respuesta costera contra estos ataques, tuvo una idea. Antes de esa idea, y si yo les recomiendo si pueden conseguir el libro de un señor que se llama Túrolo, que le hizo una entrevista muy extensa al general Menéndez, creo que un año después o un año y medio después de terminada la contienda. Es un libro muy interesante en donde Menéndez explica sus razones, y me parece que es un libro muy, muy interesante y que digamos, es un buen documento de defensa que tuvo Menéndez para explicar su actuación en Malvinas, y que la verdad que es bastante razonable lo que postula este hombre. ¿No? Yo siempre me quejo del libro del general Parada, que era uno de sus lugartenientes, que no hizo nada y escribió un libro de 1000 hojas, la verdad, explicando no sé qué, pero bueno, lo vi ese libro, no me molesté en leerlo, no me voy a molestar en leerlo, porque la verdad que leer algo de una persona que no hizo nada es medio complicado, ¿no? Es decir, voy a leer algo si leería un libro del general Joffre explicando de por qué hizo ese sistema de defensa alrededor de Puerto Argentino. Bueno, le salió bien, le salió mal, lo que fuera, pero algo hizo. Parada prácticamente no hizo nada, escribió un libro de casi 1000 hojas. No me voy a preocupar. Pero bueno, el general Menéndez no escribió nada, pero sí tuvo la buena idea de prestarse a esa extensa entrevista que le hace este señor Túrolo, que fue uno de los primeros investigadores que empezó a trabajar sobre Malvinas. Estos son libros, ya les digo, un libro del año 83, 84 aproximadamente. Escribió también otro sobre experiencias de combatientes de Malvinas, así que fue una de las primeras personas que comenzó a trabajar a nivel bibliográfico sobre el conflicto. Y el general Menéndez en una parte habla de que para poder atacar a los barcos y lograr de que los buques no se acercaran tanto a la costa y que le fuera más fácil, obviamente, hacer blanco en los lugares donde tenían predestinado atacar, habían probado con los cañones Citer, los Citefa de 155 milímetros, que tienen un alcance aproximado casi de 20 kilómetros, y que trabajando con el radar de Puerto Argentino, viendo las posiciones de los buques y realizando disparos, pudieron comprobar de que a un barco llegaron a horquillarlo. Horquillarlo en términos artilleros es cuando uno le pega a los costados o adelante o atrás del objetivo que quiere batir.
Yo la verdad lo leí hace bastante el libro, cuando él habla de horquilleo no me acuerdo si después él aclaró si cayeron a los costados, a las bandas del buque, es decir, a estribor o a babor o en las puntas, en popa o en proa. Pero horquillar significa eso, es decir, pegar en puntos muy cercanos al objetivo que uno desea batir, ¿no? Imagínense una bala de un proyectil, ya no bala, bueno, sí es una bala en términos físicos, pero un proyectil de 155 milímetros pegando contra una estructura que la puede terminar desarbolando, haciéndole bastante daño a todo el sistema electrónico de esos buques, o pegando directamente en el puente de mando, haciendo un desastre absoluto. Bueno, digamos que no digo que al buque lo va a hundir, pero pegándole en lugares clave lo puede dejar fuera de combate tranquilamente. Pero bueno, básicamente con estos cañones iba a ser muy difícil poder pegarle porque los cañones no están preparados para atacar barcos. Esto es obvio, están diseñados para atacar posiciones fijas o elementos de infantería que se están moviendo, para hacer barreras de fuego, pero no para pegarle sí o sí, como si fuera un tiro al blanco, a un buque. No está preparado para eso. Los elementos de óptica que tiene tampoco están listos para eso. Entonces, bueno, este alto oficial de la Armada se le ocurre la idea de decir, che, pero si nosotros tenemos los misiles Exocet Marmar 38, no los podemos utilizar sacándolo de los buques en donde los tenemos en servicio y ponerlos y hacerlos operar como una batería costera. Claro, la idea era fenomenal, el tema era cómo llevarla a cabo, es decir, ahí se necesitaba todo, digamos, el proceso técnico para poder desarrollar la idea fue muy buena. Bueno, este trabajo le tocó a un capitán, creo que si mal no recuerdo, era un capitán ingeniero electrónico, premiado con la medalla de oro creo que en la Universidad Tecnológica Nacional, se había recibido de ingeniero. En ese momento era el capitán Pérez, después creo que terminó retirándose con un alto cargo, yo no sé si llegó a ser contraalmirante, obviamente la rama técnica de la Marina. Este hombre estaba destinado en el Arsenal Naval de Puerto Belgrano, que es donde está básicamente el laboratorio de pruebas, digamos, de armas de la Marina, y junto con personal civil, porque acá lo bueno lo bueno de todo este proyecto que se terminó llamando ITB, que es un acrónimo, que significa Instalación de Tiro Berreta, es un acrónimo humorístico, digamos, en ese sentido, pero no tenía nombre, es decir, era un misil mar-mar, es decir, para disparar desde una plataforma flotante para hacer impacto sobre otra plataforma flotante, y esta vez iba a ser disparado desde tierra hacia una plataforma flotante. Entonces esto necesitaba ciertos ajustes de tipo técnico, que yo la verdad en este momento no me voy a poner a hablarlo. Hay un especialista que es el ingeniero Pugliese, del cual yo pude hablar con él, tuve una charla, y es uno de los, yo creo que de los más estudiosos sobre la cuestión ITB acá en la Argentina. Si el que esté interesado en poder tener un contacto con él, si me quieren dejar en la caja de comentarios la voluntad de querer comunicarse con él para ver las cuestiones estrictamente técnicas del ITB, yo con todo gusto los puedo contactar. El caso es que, bueno, el capitán Pérez junto con dos civiles y personal más militar, obviamente, ahí vemos que ya el proyecto empieza a englobar gente, está la Marina, porque la idea sale de la Marina, trabajando entre civiles y militares, para que no digan de que solamente en las Malvinas actuaron militares nada más, fue mancomunado, fue un esfuerzo tanto de cívico-militar, como a los kirchneristas les encanta hablar de la dictadura cívico-militar. Bueno, Malvinas fue una patria cívico-militar, y en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Eh, Ahora que está tan de moda de vuelta que la señora la han declarado detenida, pero bueno, hablaremos en otro momento de eso. Eh,
Una vez que, bueno, que obviamente diseñan más o menos el proyecto, esto era un misil Marmar 38, Exocet Marmar 38, de la familia del mismo Exocet, primo del Exocet del que iba colgado en el plano subalar del Superetendar, nada más que el Superetendar, el que era Aire-Mar 39, este era Mar 38, iba dentro obviamente de una caja, de un contenedor, que es de donde se dispara. Iba también conectado a una fuente de energía, y aparte también tenía conectado un radar que trabajaba en paralelo con el radar de Puerto Argentino, el radar que estaba en el aeropuerto. Sí, tenía un grupo electrógeno para que le diera energía. Y además, llegado a Malvinas, este equipo, digamos, todo este material fue bajado de un C-130, y se tenía que poner todas las noches, sino empezaba a anochecer, con una pluma, o una grúa, mejor dicho, se llevaba y se ponía en estación en el lugar en donde se creía que podían llegar a pasar cerca los buques británicos en esa carrera, digamos, de hipódromo que hacían de bombardeo. Hubo un par de noches anteriores donde se habían intentado hacer pruebas que habían fallado por cuestiones operativas y por cuestiones técnicas, y justo el 12 a la noche se detecta un objetivo, es decir, se le pasa la información al radar del AITB. Ese radar creo que estaba operado por un capitán retirado que se llamaba Ríes Centeno, que todavía vive, que era productor del programa La Aventura del Hombre, que pasaba Canal 13 en ese momento, y que él estaba grabando, estaba grabando información para poder pasar en la televisión y en el programa de él. Es decir, como documentación malvinera, digamos, a nivel periodístico y a nivel gráfico, sí, gráfico tenemos, y televisivo o de videotape, tenemos lo que hacía Nicolás Casanseu, las fotos y algunos videos creo que de Aníbal Rotondo, y, y los documentos tomados por Ríes Centeno, que había sido un marino retirado. Era un marino retirado y se había dedicado a la producción televisiva de documentales, de un programa muy exitoso durante los 80 que se llamó La Aventura del Hombre, que conducía un presentador y locutor llamado Mario Grasso. Un gran programa de cuando la televisión valía la pena. Bueno, él era el que operaba el radar, pasaba las coordenadas, etcétera, etcétera. El capitán Pérez era el encargado de sacar los cálculos e ingresar la información a la computadora del sistema, que obviamente una computadora muy básica, no sé si debía ser una Commodore 64, alguna cosa muy, muy básica, pero bueno, que obviamente le servía para la operatividad. Y bueno, ese 12 de junio se detecta un objetivo dentro digamos, del ratio por donde podía operar perfectamente el misil. Se le pasan los datos, se aprieta Start, el misil sale, y bueno, y al poco tiempo se ve un gran estallido en el horizonte, y obviamente, bueno, sin duda que hizo blanco. Obviamente, automáticamente los cañones de los otros barcos que estaban bombardeando acallaron sus cañones, porque nadie entendía nada. No entendían ni los argentinos ni los británicos lo que estaba pasando, menos los británicos, de dónde había salido ese misil que había impactado contra un buque. Este buque era el destructor clase 26 HMS Glamorgan. El misil le entró por la popa, le arrasó absolutamente toda la parte de atrás. Le pegó también, afectó absolutamente toda la parte de donde guardan el helicóptero, del hangar. Hizo desastres, murieron bastantes personas, no recuerdo tanto cuántos, pero murió bastante gente, entre los cuales un muchacho que escribió, es decir, post-mortem, le editaron un libro con todas las cartas que él mandaba a su familia, en donde, bueno, me comentaba que la situación era bastante complicada, que no era
un picnic, como básicamente no picnic, ¿no? El mismo criterio que decía Julian Thompson estando entre el Fearless y la Tierra. Bueno, este muchacho que se la pasaba arriba del barco, ahí en la popa, tenía en digamos, su oficina, su mamparo, ahí estaba donde trabajaba este oficial joven de la Royal Navy, que bueno, lamentablemente por el impacto falleció. Hubo muchos heridos, bueno, y obviamente la Glamorgan, un buque más fuera de combate. Obviamente los británicos no podían entender lo que había sucedido. Ya estábamos obviamente en plena ofensiva final sobre Puerto Argentino. Posteriormente al otro día sucede la intentona de desembarco en la bahía de Cambers, que está ahí muy cerca de donde se produjo el disparo de la ITB. ¿Y qué pasó con la ITB? Porque yo digo que fue muy cooperativo la cuestión, y ahora les voy a recordar qué pasó el 13. El 13 hubo una intentona de desembarco en donde unidades especiales teóricamente del SBS, del Special Boat Squadron, intentaron acercarse a la costa. No quedó muy claro si era para enloquecer más y para forzar mucho más y generar un estrés mayor en las defensas argentinas y dar la sensación de como que había habido un desembarco ya mismo en las postrimerías ahí de Puerto Argentino y ya en la retaguardia de la defensa argentina, o era una unidad que venía en busca de ese, digamos, de ese sistema de armas de defensa costero para poder destruirlo, ¿no? Y neutralizarlo. Nunca quedó muy claro por qué. Pues esto iba a ser una operación nocturna y el almirante Irizar estaba funcionando como buque hospital. Por eso podía estar ahí cerca de la rada de Puerto Argentino, y cuando ve acercarse unas lanchas que le parecen un poco raras que anden por ahí operando, navegando, prende un foco de popa y lo iluminan, y bueno, ahí teóricamente lo descubren, y las fuerzas argentinas que estaban apostadas en esa zona, en donde había piezas de artillería antiaérea, había ametralladoras pesadas 12,7 y fusilería varia. Bueno, lo que cuentan es que hicieron blanco contra esas lanchas que intentaban desembarcar, produciendo mucho daño y bajas, y lo que hicieron, bueno, fueron estos tipos pegaron la vuelta y se volvieron al lugar de donde han salido, que no se sabe de dónde salieron, si salieron de un buque, si salieron de un submarino. Entiendo que se habrán acercado con un submarino, pero no queda muy claro lo de Cambers. Ahora, ¿por qué digo que lo del ITB, lo valioso de esto, ¿no? Aparte de, obviamente, del ingenio argentino y la capacidad para generar cosas bajo estado de presión o bajo estado de estrés, que muchas veces los argentinos en momentos de crisis funcionamos mejor que en momentos de tranquilidad. Funcionaron muchas cosas que en Malvinas en otros momentos no funcionaron al mismo tiempo, digamos, o en trabajo en equipo. Acá fue un trabajo en equipo de la Fuerza Aérea, que con el radar de Puerto Argentino pasaba la data, bueno, obviamente la Marina, porque el proyecto, el sistema de armas era de la Marina, dentro de la Marina, civiles colaborando, y el ejército también colaboró con un grupo de muchachos, oficiales, suboficiales y tropa, que pertenecían a la sección comando de la compañía de ingenieros de combate 601 Escuela, que era una unidad ad hoc que habían muy parecida orgánicamente a la compañía de comando 601, ¿no? Es decir, de una unidad dependiente de la Escuela de Infantería, como estaba el Conocho, que estaba ahí guardada en la Escuela de Infantería. Bueno, acá en la Escuela de Ingenieros, en Campo de Mayo, crearon esta compañía de ingenieros 601, de ingenieros de combate, para poder ir a Malvinas, ¿no? Con secciones de minadores, digamos, y una sección comando y una sección servicio. En la sección comando había muchachos especializados en la parte de mecánica. Ahí es donde entra
el protagonismo de Ariel Fuello, que es el creador del cómic que les voy a mostrar mañana, que les voy a hacer un poquito un, un comentario y digamos, sí, un comentario y un poquito, una pequeña charla sobre una recomendación sobre esta obra. Es un cómic, no es un libro, muy interesante, dibujado por Juan Manuel Tarrada. Bueno, mañana se lo voy a mostrar mejor y con mejor definición. Y él era uno, bueno, de los encargados de manejar esa maquinaria para poder poner todas las noches a la ITV en batería y posteriormente sacarla y llevarla a un lugar secreto para que obviamente la inteligencia británica no pudiera dar con el lugar donde guardaban todos los elementos, ¿no? Es decir, el radar, el grupo electrógeno y obviamente los misiles y las cajas los compartimentos donde se guardaban. Obviamente que cuando cae Puerto Argentino el 14 de junio, los británicos, una de las primeras cosas que hacen es ver dónde está este adminículo, este sistema de armas, lo encuentran, rápidamente, bueno, se lo llevan, obviamente se lo llevan a Gran Bretaña, lo analizan. No creo que les haya costado mucho hacer la ingeniería inversa, porque era un trabajo hecho muy, muy artesanal, muy de taller mecánico, tipo de turismo carretera, digamos, de la vieja época. No le costó mucho y, digamos, no es que es un sistema de armas utilizado por los rusos ahora nuevísimo, que lo agarra la OTAN y le hacen la ingeniería inversa, o al revés, ¿no? Los rusos agarran algo de la OTAN y le hacen la ingeniería inversa. Esto era muy básico porque aparte eran elementos que la OTAN los usaba. Así que imagínense que no les costó mucho a los ingleses crear a partir del ITB un sistema estandarizado e industrial llamado un sistema de defensa costero. Que en este momento la verdad se me olvidó el nombre, seguramente mañana se lo voy a recordar cuando hablemos de Excalibur, ahí me acordé, sistema Excalibur, como la espada. Ese es un sistema de defensa costero que no sé si lo siguen utilizando, ya han pasado 40 años, capaz que sí, siendo los ingleses seguramente lo deben seguir teniendo en utilidad. Creo que lo tenían en Gibraltar y creo que también se lo vendieron a los chilenos, si mal no recuerdo, si no tengo mal el dato. Así que bueno, esa fue la gran aventura del ITB, es decir, de una simple idea de un alto oficial naval. Bueno, después todo el desarrollo que se hizo acá en Puerto Belgrano y bueno, y posteriormente cómo se lo emplazaba utilizando la oscuridad en la noche para, bueno, para poder ver si podía llegar a cazar algún buque que estaba molestando en la zona. Bueno, se logró impactar uno, lástima que bueno, fue justo el 12, ya faltaban 48 horas para que la guerra terminara. Quizás por ahí si el sistema hubiera estado antes y por ahí se hubiera cobrado un par de víctimas más, pero bueno, son esas cuestiones contrafácticas que siempre hablamos de la guerra de Malvinas. Así que bueno, esto fue lo del ITB. Como les digo, yo mañana les voy a estar mostrando el trabajo de Ariel Fuello, que fue un laburo hecho, editado en el año 2021 y después presentado en el año 2022. Pero bueno, mañana les tiro más data para los que estén interesados. La verdad que no tendría que hablar de este tema, pero bueno, hay cosas que, saliendo ahora un poquito del tema Malvinas, que están, bueno, conmoviendo un poco al país y principalmente acá la capital federal y principalmente la zona por donde yo estoy viviendo ahora actualmente, que es donde vive la ex presidenta de la Nación y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia, digamos que convalidó las decisiones del tribunal, del último tribunal que había tenido por lo menos la causa esta de vialidad. Imagino que habrá sido un tribunal de casación. La verdad, yo mucho la historia no la seguí, pero imagino que del primer tribunal que habrá fallado, seguramente esto habrá ido
a casación casación aprobó lo que dijo ese tribunal y esto lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia y bueno, obviamente que es el máximo tribunal, más allá de ahí, de la Suprema Corte no se puede seguir. Y bueno, han ratificado el fallo, teóricamente son 6 años, bueno, no se lo voy a explicar porque ustedes lo conocen perfectamente el caso, pero bueno, esto está generando una situación de malestar porque bueno, hay calles cortadas, la cosa se está poniendo un poquito pesada. Acá en el barrio hay calles cortadas en donde no se puede pasar, en donde los colectivos no pueden pasar normalmente, donde hay negocios que tienen que cerrar, no pueden completar su horario normal de atención por la cantidad de gente que no es del barrio, gente que se está tomando atribuciones en el espacio público que no le corresponde, gente que está invadiendo espacio privado. Y bueno, esto está generando ya, la verdad, un cansancio importante. Teóricamente esta señora el miércoles se tiene que presentar en Comodoro Pi para, no sé, personarse, para ponerse ya a disposición de la justicia y la justicia verá donde empezará a cumplir su pena. Ojalá para mí que sea domiciliaria o en algún lugar alejado de la capital federal, como hacían los romanos o los griegos, ¿no? Con los políticos indeseables se los sacaban de encima y los desterraban, ¿no? Un mejor ejemplo fue Escipión el Africano, que fue cuando los romanos se dieron cuenta, o el sistema político romano se dio cuenta, bueno, de que era una persona por ahí peligrosa para sus intereses, directamente los desterró a cierta cantidad de kilómetros de Roma y murió cómodo en su casa, pero desterrado, no pudo volver a Roma. Y bueno, no sería una mala idea de que cumpliera obviamente su prisión en un lugar domiciliario, ya que es una mujer de 73 años, y que bueno, y si tiene la posibilidad de poder hacerlo en un lugar donde tenga verde, una casa grande para poder recibir visitas, yo por mí no tengo ningún problema, que lo haga lejos de acá de la capital, lejos del mundanal ruido, ¿no? Que lo haga acá en Recoleta o donde está viviendo actualmente, la verdad que sería un gran dolor de cabeza para todo el mundo. Y principalmente para ella, porque yo creo que nadie se puede bancar 6 años encerrado en un departamento, ¿no? Porque hasta los mismos presos comunes tienen digamos, el beneficio de poder tener un patio para tomar aire, para tomar sol, digamos, para no pudrirse en una celda 6 años, más allá que sea un departamento lujoso y de 120 metros cuadrados, con 6 habitaciones, lo que quiera, pasar 6 años encerrado en un lugar es como medio condenar a la locura, un poco, más allá de lo loca que está, aparte, digo, pero no importa, corre por mi cuenta. El tema es que, no sé, yo entiendo y por lo que he escuchado, principalmente a Nicolás Márquez, como que él tiró la data de que esta mujer ya tiene preparado un par de lugares a donde poder ir a cumplir la pena en forma domiciliaria. Esta es una pena de las diferentes causas que tiene, causas Cuaderno, causas Otesur, la causa de Irán, es decir, tiene varias otras causas que, bueno, son juicios que creo que hay algunos que empiezan a partir de este año, bueno, no sé si en otros ya tendrá pena, la verdad que no tengo ni idea, pero la verdad que está causando bastante dolor de cabeza esta cuestión acá en la Argentina. Espero que el miércoles se solucione todo pacíficamente, que no haya ningún inconveniente. Hasta ahora la cosa viene bastante bancable, pero con mecha bastante corta, digamos. Lo mejor que podría pasar, les vuelvo a repetir, es que le digan sí, le aceptamos la pena domiciliaria, dónde la quiere cumplir, muy bien, ok, no sé, en su casa en Santa Cruz, una casa en Calafate, lo que sea, listo, la llevamos ahí y se terminó la historia y que quede los 6 años ahí o los años que tenga que cumplir y se terminó la historia y hasta acá no vimos, Cristina, porque obviamente el peronismo va a seguir y como todo el mundo sabe bien que el peronismo te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero al sepelio no va. Así que bueno, ese es el tema Cristina. Y después tenemos otra cuestión, que ya es un tema ya del exterior, que son la cantidad de problemas que se están suscitando
en la ciudad de Los Ángeles, estado de California, en los Estados Unidos, algo que era esperable. A menos tardar, en el gobierno de Trump, en cualquier momento le iba a saltar un quilombito en algún lugar, y el lugar ideal era obviamente California, que está gobernado por un tal Gavin Newsom, que es uno de los paladines ahora del Partido Demócrata, con un alcalde, mujer, que es demócrata, y que bueno, que imagínense que le recortó gastos a los servicios de bomberos y a los servicios de seguridad del estado y de la ciudad de Los Ángeles para poner esa plata en manos de grupos LGTB de África. Así que imagínense el nivel de esta gente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cuando gobiernan progres y mamaderas de Soros, dónde terminan las cosas y cómo terminan. Y podemos ver cómo una gran parte de la élite norteamericana, que no acepta que las cosas han cambiado, que el mundo está cambiando y que obviamente lo woke no se soporta más, de alguna manera tiene que hacerse escuchar. Y esto era obviamente que iba a aparecer Black Lives Matter, más allá de que esto no sea un problema tan identificado con los negros, sino más con los mexicanos, que mal lo identifican como latinos, ¿no? Es decir, que yo sepa, los mexicanos no vienen del Lazio, ¿no? Vienen de México, ¿no? Digamos, de Tenochtitlán y de los lugares alrededor del gran imperio azteca, ¿no? Digamos. Bastante diferencia entre un romano y un mexicano, pero bueno, le dicen latinos los norteamericanos, que ya saben que su excesiva conceptualización y reduccionismo a veces entra en el error ya directamente, aunque sean términos celebrados y aceptados hasta a nivel académico, digamos, no por ellos mismos. Pero bueno, se están generando graves problemas, ya se sabe, está la Guardia Nacional, creo que también ha ido tropas del US Marine Corps a ocupar Los Ángeles. La cosa está bastante calentita. Y bueno, esto obviamente Trump que se prepare, porque va a tener bastante quilombo, por lo menos en los estados demócratas, seguramente, y más en un estado tan poderoso y a la vez también tan conflictivo como California. Acuérdense que California y Texas son los estados más importantes de la Unión a nivel económico, a nivel industrial, a nivel de todo lo que mueven, digamos. Los más poderosos son esos dos estados, que raro, eran posesión española y que después se lo quedaron los mexicanos y se lo terminaron entregando muy alegremente a los norteamericanos, pero bueno, ese es otro cantar. Surjan problemas para el gobierno de Trump. Vamos a ver cómo siguen las noticias y bueno, por ahí seguramente haremos algún video con algún tipo de editorial sobre el tema. Así que bueno, muchachos, eso es todo. Mañana, ya les digo, un pequeño video recomendándoles Los Ingenieros y el Pez Volador, el cómic dedicado al ITB Malvinas. Y después, bueno, el 14, la tertulia que grabamos con Juan Chipolo sobre la cuestión Malvinas en general. ¿Mm? Gracias por escucharme. Agur.